Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, poder hacer esta transmisión de la palabra de Dios. Y estamos caminando en la carta a los Romanos. Ya tenemos, de hecho, hace algunos días cumplimos un año de estar viendo esta carta, esta maravillosa carta que el apóstol Pablo transmitió a la iglesia en Roma, donde muchos de los creyentes eran hebreos, por el tipo de texto que se maneja en el cual el apóstol Pablo transmitía, y el conocimiento que tenían ellos de las escrituras era muy complicado. Los teólogos creen que es muy complicado que pudiera citar tanto del Antiguo Testamento y que la gente no fuera del pueblo hebreo, es decir, que fueran gentiles. Sin embargo, la palabra de Dios es para todo aquel que cree. Y gracias a Dios por esa palabra que tenemos hoy en nuestras manos para poder saber y conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestras familias en nuestro lugar en el cual Dios nos ha puesto, ya sea en el área de trabajo, en nuestra familia o con relaciones de amistades con las que hayamos tenido contacto y que Dios ha permitido que podamos tener esas relaciones, siempre para poder levantar el nombre de Dios y que haya testimonio para que otros puedan conocerle. Así que vayamos a la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 5, en el verso 9 al 11. Vamos a ver estos 3 versículos. Y el tema que veremos en esta mañana se llama: la justificación por la fe significa estar libre de la ira de Dios. Dice así la palabra de Dios. Pues mucho más, dice Pablo, en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos parte de su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por el cuidado que tú has tenido con nosotros, con nuestras familias. Tú eres nuestro sustentador, nuestro proveedor. Tú eres quien está por nosotros, en nosotros y con nosotros en todo momento, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos escuchar tu voz, tu palabra. Permítenos que esta palabra pueda traer aliento, consuelo, seguridad, fortaleza, ánimo, que pueda traer una certeza a nuestros corazones, sobre todo de la realidad de la justificación en nuestras vidas. Señor, que eso se traduzca en una vida piadosa, en una vida que te agrade, en una vida que te honre, en una vida que te glorifique en todos los sentidos, mi Señor. Fallamos muchas veces, Señor, pero tú estás listo para poder extender tu mano, Señor, y perdonar cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios amoroso y eres un Dios, Señor, que es dado por su pueblo, con esa dádiva, con ese don, con esa gracia, y que nosotros podamos recibirlo de una manera tan sencilla como Pedro dice, Señor, que recibamos la palabra con mansedumbre, esa palabra espiritual para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muy bien, si se fijan en lo que Pablo está tratando de mencionar o está mencionando en estos versículos, hay palabras que Pablo está de alguna manera enfatizando. Estaba hablando mucho acerca de la justificación. Aquí habla de que somos justificados, que somos salvos de la ira de Dios. Eso ya hemos hablado acerca de la ira de Dios, que éramos enemigos, somos reconciliados, estamos reconciliados y hemos recibido la reconciliación. La palabra reconciliación es una palabra que Pablo está tejiendo también a lo largo de
su evangelio, hablar de reconciliación, hablar de restauración, hablar de justificación, hablar de santificaciones, todo está incluido en el paquete de lo que es el evangelio. Así que no nos debería de asustar a nosotros cuando escuchamos la palabra o la doctrina de la justificación. Doctrina significa enseñanza. Esto debe de a nosotros llevarnos a pensar, a meditar en todo lo que Dios ha hecho a través del Padre, del Hijo, el Padre, y la influencia tan maravillosa y tan poderosa que ejerce el Hijo para que podamos nosotros, tú y yo, por medio de su sacrificio, poder entablar una comunión con el Padre. El apóstol Juan creo que es el que dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión podemos tenerla con la esposa, con los hijos, con amigos, pero nuestra comunión, la íntima, la real, la genuina, esa va a ser con Dios. Esa debe de ser con Dios. Y de esa comunión se desprenden los demás. Si no tienes buena comunión con Dios, no vamos a poder amar a nuestros semejantes, no vamos a poder amar a nuestra esposa, a nuestros hijos y un sinfín de cosas. Pero todo se desprende de esa comunión con el Padre. Así que la pregunta para nosotros, y Pablo está hablando acerca de la justificación, la pregunta que debe de saltar para nosotros debe de ser, o varias preguntas deben de ser, es si realmente estoy en Cristo, si realmente he sido salvo, si realmente he sido justificado, si realmente tengo una reconciliación con Dios. Porque la manera en que yo tengo una comprensión adecuada de la justificación, entonces yo tendré una respuesta correcta ante a las acusaciones acerca de que si soy salvo o no soy salvo. Si tú todavía estás dudando acerca de esto, espero que a lo largo del mensaje puedas tú captar lo que está en el corazón de Dios para tu vida y te pueda dar seguridad y certeza de que estás en las mejores manos al estar en Él. Así que esta seguridad a través de la palabra de Dios que nos da la justificación nos debe de mover a cuestiones prácticas, debe de ser el motor que impulse nuestra vida y nos dé fuerza, de tal manera que pueda ser la motivación de mi vida y de tu vida cristiana. Así que un creyente que está seguro enfrentará el sufrimiento, como lo hemos visto anteriormente. Un cristiano que está seguro enfrentará los desafíos y los obstáculos que vengan más adelante para su vida. Pablo hablaba en la carta a los Efesios que debemos de estar, o oraba para que los creyentes estuvieran arraigados y cimentados en el amor. No podemos estar arraigados y cimentados en el amor si no hay primero esa raíz de la justificación. No podremos ejercer una estabilidad en nuestra vida emocional, en nuestra vida psicológica, ¿verdad? De tal manera que si no hay esta certeza y esta seguridad, andaremos como esa veleta, yéndonos de congregación a congregación, buscando a ver dónde nos puedan satisfacer nuestro corazón, o buscando en el trabajo, buscando en algún pasatiempo, tratar de calmar o de acallar nuestras conciencias. Así que es importante la justificación para poder tener esa certeza y esa seguridad. Ahora déjenme decirles algo. Hace algunos años surgió una serie de libros y de películas que se llamaban Dejados Atrás. Y esas películas pues te motivaban o de alguna manera te hacían pensar acerca de tu realidad delante de Dios. Claro, lógicamente un libro o una película no es lo mismo a tener la palabra de Dios. Sin embargo, lo que ellos hacían era interesante, que te ponías a pensar en eso y decías, bueno, pues que yo no me quiero quedar atrás, yo no me quiero, cuando venga el Señor, yo no me quiero quedar con los demás, con aquellos que no quisieron nada con Cristo. Pero a veces, al pensar en este tipo de películas, yo por ejemplo cuando miré la primera, se llamaba Como ladrón en la noche,
una película viejísima. Y esa película pues me despertó en mí pues un temor, me asustaba prácticamente de que el hecho de que, como dice la Biblia, ¿no? Que en un abrir y cerrar de ojos el Señor iba a venir. Y yo decía, bueno, pues si es un abrir y cerrar de ojos, puede venir en cualquier momento. Puedo estar bañándome, puedo estar caminando, puedo estar comiendo, puedo estar descansando y el Señor puede venir por mí en cualquier momento. Tal situación fue de tal manera tan, tan dura para esa noticia para la comunidad de Tesalónica que ellos empezaron a vender las cosas, dejaron de hacer lo que tenían que hacer porque se enfocaron mucho en la venida y el apóstol Pablo tuvo que escribir su segunda carta para decirles, ¿saben qué? Va a venir, pero tiene que acontecer ciertas situaciones. Así que lo que nos pinta de alguna manera el asunto de dejados atrás es que de alguna manera vamos a estar de pie o vamos a rendir cuentas ante alguien. A veces no quisiéramos saber o escuchar acerca de eso, no quisiéramos escuchar que un día vamos a rendir cuentas a alguien, porque queremos ser soberanos, queremos ser los dueños, yo soy el arquitecto de mi propio destino, cuando en realidad la Biblia describe que no es así. No es así. Muchos no se dan cuenta de que un día van a tener que dar cuentas a Dios. Uno de los salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la traducción en el hebreo es fuera Dios. Es decir, por medio de todas las cosas, la grandeza y la belleza de la creación, Dios muestra su revelación de alguna manera general para que todo el mundo pueda saber que hay un Dios detrás de todo esto. Y el hombre, por más que ve eso, por más que ve la grandeza de la creación, por más que ve la grandeza del ser humano, en el sentido, la forma en que está diseñado el ser humano, debe de llenar de asombro a las personas. Pero para estas personas dicen, bueno, aunque yo estoy viendo todo eso, fuera Dios, yo no lo quiero en mi vida. Y es así como muchas personas están dejando fuera a Dios y creen que no van a ser llamados a cuentas. O el cristianismo que es el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es yo vivo de una manera en la iglesia y de otra manera vivo en mi casa. El ateísmo práctico es yo vivo de una manera en la congregación y de otra manera en el trabajo. Entonces, él hace una separación de lo que es cada cosa en su lugar. Cuando en la iglesia me comporto de una manera, en mi casa me comporto de otra manera, en el trabajo me comporto de otra manera, con mis amigos me comporto de otra manera. Ahí así puedo criticar, puedo contar chistes, puedo hablar, o sea, chisme, también es pecado, pero allá en la iglesia no puedo hacerlo, en la casa no puedo contar ciertas cosas, ¿no? Pero la Biblia describe que toda nuestra vida, nuestro ser, debe de impactar todas las áreas de nuestra vida, en la congregación, en la familia, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, nuestras vidas deben influenciar y nuestra supremacía o la supremacía que se debe de ver en nuestra vida debe de ser Cristo. Debemos de hablar más de Jesús, menos de nosotros mismos. Tenemos que hacer nuestras las palabras del apóstol de Juan el Bautista que decía, es necesario que Él crezca y que yo vaya siendo menos. Nos encanta la palabra esa que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La realidad es que no, si somos bíblicos, la palabra ahí no es estoy. O sea, Jesús ya no está colgado en la cruz. La palabra dice ahí, con Cristo juntamente he sido crucificado. Es decir, que ya sucedió nuestra crucifixión, pero también sucedió, como dice en Efesios, ya sucedió nuestra resurrección. Juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Es algo espiritual, es un misterio, no lo entiendo.
aunque lo pongamos con, como dicen, con palitos y bolitas, pero sin embargo para Dios ya estamos en otra posición. Así que de alguna manera todos serán llamados a rendir cuentas también ante el tribunal de Cristo. No vas a rendir cuentas tal vez ante el trono blanco si tienes al Señor, pero si no tienes al Señor vas a ir hasta el trono blanco y la gente, como dice en Apocalipsis, de todos, siervos grandes, pequeños, va a haber toda clase de personas y van a estar ahí delante de Dios y se les va a sacar un libro y se les va a ver si están registrados en el libro de la vida, y los que no se hallaron en el libro de la vida serán echados, dice, al lago de fuego que arde con azufre. Pero a nosotros no nos gusta esa imagen. Nosotros quisiéramos que esa imagen fuera quitada y nosotros quisiéramos estar mejor ante el tribunal de Cristo, donde vamos a poder rendir cuentas de cómo es que nosotros vivimos en esta tierra. Nuestra función en esta tierra es conocer principalmente a Dios. Dios nos dio vida para poderlo conocer de una manera real, personal. Luego ese conocimiento que tenemos de Dios es para que lo podamos transmitir. La misma palabra que se utiliza en Génesis, donde dice fructificados y multiplicados, es cuando tú estás viendo, por ejemplo, Mateo 28, 19, la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tú tienes que multiplicarte, tú tienes que transmitir, y los primeros que deben de ser tus discípulos, ¿quién creen que debe de ser? Nuestros hijos, nuestra familia. Por eso tenemos un gran trabajo de que haya una seguridad también en nuestra familia acerca de esta salvación. Pero la realidad es esa, como les mencionaba, todos seremos llamados a rendir cuentas como cristianos ante el tribunal de Cristo y como no cristianos ante el gran trono blanco. Habría mucho que hablar sobre esto, pero ya lo hemos tratado en la carta a los Corintios. Ahora, no es tu ausencia lo que te va a dar consuelo. Ay, saber que no voy a estar ante el trono blanco y no, ay, voy a ser librado del juicio. No es mi ausencia lo que me va a dar ese gran consuelo en ese día. Es la obra terminada y continua de Jesucristo. Y todo eso es dado hacia mi vida como creyente y hacia tu vida como creyente por medio de la justificación. Así que Dios nos coloca en una posición. Antes estábamos muertos, pero ahora nos coloca como unas personas que están vivas para Dios, que están justificadas por medio de su Hijo. Así que vayamos a ver el versículo 9 de esta maravillosa carta. En el versículo 9 habla de que nuestra salvación es futura y esa salvación está asegurada. Algunos han discutido muchísimos años, todavía están discutiendo acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde. La misma Biblia debe de contestar este tipo de preguntas. La pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde, la pregunta es: ¿eres salvo tú? ¿Tienes la salvación? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás buscando a Dios con tu corazón? ¿Estás buscando a Dios en la palabra de Dios? ¿Estás continuamente reflexionando, orando, meditando en las Escrituras? ¿Estás de alguna manera estando en el proceso de la santificación, anhelando y esperando la segunda venida cuando Cristo venga por ti? Entonces esa debe de ser para nosotros una cuestión muy importante, pregunta muy importante. ¿Yo realmente tengo la salvación? Así que la salvación muchas veces está hablando de, Pablo la menciona mucho acerca del pasado, lo que Dios se ha hecho, o que está salvándonos en el presente, pero también está hablando ahora de una salvación que será en el futuro. Dice: mucho más entonces, habiendo sido ahora justificados por su sangre, luego dice, seremos salvos de la ira de Dios. Ahora, ¿cómo Pablo está mencionando esto de que seremos salvos de la ira de Dios? ¿Con qué seguridad y con qué certeza lo está diciendo? Lo dice con la certeza
de tener un conocimiento del carácter de Dios. Acuérdense que las promesas que se nos dan en las Escrituras no son promesas de un hombre falible, un hombre que falla, no son promesas de un candidato, son las promesas del mismo Dios de los ejércitos. Y las promesas están ligadas al carácter de Dios. Entonces, si Dios es inmutable, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, tú vas a poder tener seguridad de que lo que Él dice, si Él dice que Él me va a tener seguro y que me va a librar de la ira suya, entonces yo debo de creerlo nada más. Debo de creerlo. Por la obra del Señor Jesús, no solo soy justificado, no solamente soy declarado justo ante Dios ahora, con relación a los pecados pasados, sino que en el futuro Dios me estará librando de ese día malo. Ahora, el Nuevo Testamento pinta ese gran día del Señor, haciendo que dejados atrás las películas esas o los libros esos sean como un juego de niños. El Nuevo Testamento nos dice que un día del Señor será un día grande y terrible que no ha conocido la humanidad acerca de toda lo que vendrá, el juicio que vendrá sobre el mundo. Así que si, por ejemplo, estás asustado con esto de la pandemia, esto no es nada. Los principios de dolores se han estado incrementando, de tal manera que cuando ya sea el punto fuerte, pues la gente va a estar, en pocas palabras, angustiada, aterrorizada por muchas situaciones que se darán. Así que la Biblia describe muchas cosas que aún los mismos cineastas, los mismos escritores se han quedado cortos para poder de alguna manera plasmar lo terrible que será ese día. Ahora no estoy hablándote en esta mañana como si fuera yo un predicador o un hermano de los cuales está tratando de asustarte para que te puedas ir al cielo. Mucha de la predicación que se desarrolló durante el siglo XVIII fue en ese sentido, de que la gente estuviera aterrorizada prácticamente en la cuestión de lo que es la ira de Dios o los terrores del infierno. Claro que no, la predicación de nosotros o lo que Pablo está tratando de transmitir es la predicación de Cristo. Siempre pone a Cristo por delante, de tal manera que eso pueda verse primero como resultado. Lo otro, si desconoces a Cristo, si no amas a Cristo, si no quieres nada con Él, entonces vendrán las consecuencias de haber rechazado el mensaje de la cruz. Lo que hace el mensaje de la cruz es llevarnos a cortejarnos, a ver la condición en la que nos encontramos para que podamos rendir nuestras vidas a Él. Así que Pablo no está tratando de asustar a nadie. Ya lo mencionó en el primer capítulo. Pablo está diciendo que todos los seres humanos están bajo la ira de Dios. Ahora no es un pensamiento esto de la ira de Dios, no es un pensamiento de Pablo solamente. Algunos en la cuestión secular, por ejemplo, los filósofos pensaban que un día las personas, la humanidad, habría un día de ajustes de cuentas ante el soberano, ante el creador, o no sé cómo le llamaban ellos, ¿no? Pero ellos en el fondo de su corazón ellos pensaban que un día habrá un día de ajustes de cuentas. Y la iglesia debe de saber eso. La iglesia debe de saber, cuanto más porque tiene la revelación de la palabra de Dios, que no estamos nada más porque sí, y que un día, sea lo que hagamos, sea lo que pensemos, sea lo que sintamos, sea como nos movamos, vamos a dar cuentas de nuestra vida. Nos van a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Hay gente que dice, bueno, es que soy muy buen administrador en mi casa, con mi dinero, en mi negocio, soy un buen administrador en la oficina, pero la pregunta es si somos administradores de la gracia de Dios. Pablo enfatiza mucho acerca de eso, de la gracia que nos ha sido dada.
Así que Pablo está enfatizando aquí lo que es la salvación futura para nosotros, dándonos esa certeza y esa seguridad, no entrando en esa polémica de que si la salvación se pierde o no se pierde, pero pensemos prácticamente en lo que es el carácter de Dios y entonces tendremos seguridad de en qué manos estamos. Si fuera por nosotros la salvación, que dependiera la salvación, nosotros la perderíamos. Pero como la salvación depende de Dios, Dios no la puede perder. Yo la puedo perder, pero Dios no la puede perder. Vayamos al versículo 10. Pablo argumenta que mientras éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió consigo mismo. Verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, a veces no pensamos quiénes éramos nosotros. A veces no pensamos de dónde Dios nos sacó, a veces no pensamos la realidad de nuestro pecado, de nuestra maldad. Pensamos que éramos buenas personas, que un día nos despertamos y a lo mejor pues, oye, pues de veras que necesito buscar a Dios, mis hijos necesitan a Dios. Hay familias donde dicen, mis hijos están pequeños, necesitan a Dios. El que necesita a Dios eres tú como papá, el que necesita a Dios eres tú como mamá. Nosotros como padres somos los principales que debemos de estar arraigados en la palabra de Dios, sino cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos. He conocido casos donde los hijos se quieren cambiar de congregación y los padres ahí van, ay sí, lo que diga mi hijo, sabe que estás equivocado. Bíblicamente ustedes como padres son los que deben de llevar la pauta con sus hijos y cuando llegue el momento que su hijo se vaya a casar o se case y él decide irse a otra congregación, excelente, ya está formando otra familia. Pero mientras tú estés al frente como responsable, Dios te hace responsable a ti de la vida espiritual de tu familia. Así que Pablo está hablando de esta cuestión de que si siendo enemigos, Dios hizo algo por nosotros. Dios hizo algo por nosotros tan impresionante que nosotros deberíamos de estar asustados. Bueno, no asustados, asombrados por esta cuestión. ¿Por qué? Porque pensando en cómo éramos nosotros antes, que Él se haya dignado a amarme a pesar de cómo era. Rebelde en pecado, en maldad. Como decía David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No he hecho más que lo malo delante de tus ojos, lo que describe Pablo a los romanos. Abres la boca, hay veneno de áspid, no buscas lo bueno, no eres justo, etc. Hay mucho que hablar acerca de nuestro pecado y tenemos que meditar mucho acerca de nuestra condición, pero no quedarnos estancados ahí. Debemos saber quiénes éramos nosotros en Cristo y cómo el Señor nos tomó. Había una frase que decían los primeros cristianos y ellos decían, creo que Cristo murió por mí porque es increíble. Creo que Cristo resucitó de los muertos porque es imposible. Pero cuando pensamos en la primera frase es increíble que Dios en su amor, en su pura gracia, porque es gracia, cuando yo era enemigo y todo mi ser estaba enojado contra Él, y estoy hablando en general, la humanidad en general está enojada con Dios. Pero escucha esto, o está irada contra el Señor. Aún así, Él decidió dar a su Hijo Jesucristo. El Hijo sacrificándose, dándose por pecadores, rebeldes, insumisos, que hacían su propia voluntad, su sola soberana vida, de tal manera que Dios
a esos vino a reconciliar. ¿Te fijas en el texto que leímos? Hay al menos 3 veces Pablo menciona la palabra reconciliación. Fuimos reconciliados, estamos reconciliados y hemos recibido la reconciliación. A veces pensamos que la reconciliación solamente es pasada. Es que ya Dios me reconcilió, pero todavía tienes que estar en el proceso de la reconciliación. ¿Por qué? Porque todavía estamos fallando. Una cosa es que haya sido salvo y el proceso está, ahora se echó a andar el proceso de la santificación y tiene Dios que estar haciendo esa reconciliación porque continuamente estamos fallando, no somos perfectos. Y luego dice, hemos recibido la reconciliación. Qué certeza y esa seguridad nos da. Pero Pablo es muy enfático en ese aspecto de la reconciliación y todo es originado por Dios. Versículo 11 dice, a través de quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, no es nuestra reconciliación hacia Dios, es la reconciliación de Dios hacia nosotros. Él es el que toma la iniciativa para nosotros. Deberíamos de meditar más en esto. Porque nuestros pecados nos son perdonados. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. La nueva vida de Dios se ha derramado en nosotros y estamos siendo santificados por el Espíritu Santo y eso está dándonos a nosotros certeza y seguridad que un día nosotros entraremos en la tercera etapa. Primera etapa, justificados. Dios nos da vida. Somos nacidos espiritualmente. Segunda etapa, estamos en el proceso de la santificación. Estamos siendo reconciliados. Y la tercera etapa, seremos glorificados, es decir, seremos transformados con un cuerpo nuevo y estaremos por siempre amando, sirviendo, adorando a nuestro Señor Dios. Y eso es una certeza que nos da la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios aquí dice que en el versículo 11, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, todo lo que se nos da a través de Jesús, la justificación y la santificación, la reconciliación, todo eso se le llama la imputación, que nuestros pecados fueron cargados a Cristo. O sea, hubo un precio que se pagó para que nosotros podamos tener esa reconciliación y esa justificación. Isaías 53 nos habla acerca de eso, del sacrificio de Jesús. Los evangelios retratan desde diferentes ángulos la forma en que Jesús experimentó el sufrimiento y que fue dado en sacrificio. Y que al final, en la cruz, Él dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada. Para nosotros puede ser de alguna manera sencilla, pero lo que sucedió es que nuestra cuenta, la deuda que teníamos para pagar la pena de nuestros pecados, fue pagada por Jesús. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice Pablo aquí, creo que es el versículo 10, a través de quien ahora hemos recibido esa reconciliación. De tal manera que Cristo sigue siendo, a pesar de que Él está ya ascendido, a pesar de que Él está a la diestra de Dios, a pesar de que está allá, la función, como lo retrata Hebreos, ya la función de sus sacrificios ya no está, ya no existe ningún sacrificio.
ni la sangre de los toros, de los machos cabríos, ya no existe. Y Hebreos te trata mucho acerca de esa cuestión de los sacrificios, que el único sacrificio perfecto era y fue ese del Señor Jesús, sino que la función ahora principal del Señor Jesús, estando en la presencia de Dios ya con el Padre, es la de ser ese mediador por nosotros. No es María, no son los ángeles. Hebreos nos dice que Él vive para interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Y fíjate lo que es la cuestión, porque esta tiene que estar ligada a lo que es el mediador. Si tú ves en el libro de los Hechos, vas a poder encontrar que en el primer sermón, creo, cuando Pedro está predicando, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. El apóstol Pablo, escribiéndole creo a Timoteo, le dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otros mediadores, no hay otras personas que puedan estar delante o intercediendo por nosotros. Así que Él en su vida resucitada está haciendo esa función de ser ese mediador, de tal manera que esté garantizando nuestra salvación pasada, nuestra salvación presente, pero también nuestra salvación futura a través de esa justificación. Versículo 11 dice que nos gloriamos en Dios, o como dice, nos exaltamos en Dios, nos regocijamos o nos alegramos, ¿verdad? Otro estaba pensando en esto y yo decía, y yo pensaba dentro de mí, decía, cuando estemos en la presencia de Dios, escucha bien, no creo, yo en lo personal, no creo que podamos contener nuestros gritos de alegría. La persona más introvertida, la persona más callada, tendrá que expresar ante la grandeza y la belleza de este Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si en esta tierra, si en esta vida nosotros no nos impulsa este libro a poder doblar nuestras rodillas, a poder doblar nuestro corazón para poder ver toda la grandeza de Dios, no sé qué lo pueda hacer. Pero cuando estemos allá, todo será revelado, todo será conocido, de tal manera que podamos glorificarle y nuestras lenguas producirán alabanzas para Dios. Nos gloriamos. Pablo utiliza esta palabra gloriar y parece una contradicción porque Pablo le está diciendo a estos judíos que no deberían de haberse jactado. En el capítulo 2, verso 17 le dice cómo está nuestra jactancia. Romanos 2, 17. Y luego en el 3, 2, 17 voy a leerlo. Aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorias en Dios. O sea, los judíos se gloriaban de lo que tenían. El 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces los judíos en lo que se estaban jactando no era lo ideal o lo correcto. Y Pablo está tratando de refutar acerca de eso. Pero aquí está diciendo que nosotros nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, nuestra jactancia o nuestro regocijo, nuestra gloria. No tiene nada que ver con nosotros, no es algo producido por nosotros. Nos gloriamos en la gran obra de Dios y en la salvación que Él hace, sabiendo que merecemos la condenación, sabiendo que merecemos ir al lago que arde con fuego y con azufre. Él nos
salva, Él nos ama. Y por eso debe de ser motivo de exaltación, debe de ser motivo de alegría, debe de ser motivo de jactarnos, de gloriarnos en Él. Y no es de nuestro estado en sí mismo, sino una jactancia que es de Él, que le pertenece a Él. Puede que alguna vez, si no te ha venido el pensamiento de que si eres salvo o no eres salvo, cuando has fallado, cuando has pecado, puede que te haya venido ese pensamiento, puedes pensar que no me ha venido ese pensamiento, pero te va a venir ese pensamiento. ¿Realmente eres cristiano de veras? Y la manera en que respondamos será por la manera en que nosotros estamos pensando acerca de esta salvación. Esta salvación le pertenece a Dios. Dios está salvando. Dios me está salvando todavía. Y Dios me salvará en el futuro de la ira de Dios. Por su gracia, por su sacrificio. Juan Crisóstomo escribe lo siguiente y con esto termino. Y así el hecho de que Él nos salvó y nos salvó también cuando estamos en tal situación y lo hizo por medio de su unigénito y no meramente por su unigénito, sino con su sangre, teje para nosotros coronas infinitas para gloriarnos. Hermanos, meditemos en esta palabra. Meditemos en Romanos 5, 9 al 11 y que sea una certeza en nuestros corazones. Primeramente, que haya una certeza en nuestros corazones, esa seguridad de que si morimos estaremos con Cristo en su presencia. No condenación, ya no hay más condenación, sino ahora que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que podamos nosotros transmitir estas verdades a nuestros hijos. Que estas verdades nos lleven a nosotros a guardarnos, a santificarnos, a vivir piadosa y justamente, como dice la Escritura. Que nosotros podamos guardar nuestra mente, nuestro corazón, para poder servirle. Que utilicemos nuestras manos, nuestras habilidades, nuestro entendimiento, para poder comunicar las verdades a otros que no le conocen y van a un rumbo, una perdición totalmente fuera de la voluntad de Dios. Que esto pueda quebrar nuestros corazones, que su Espíritu Santo pueda sensibilizar y despertar nuestras vidas, y que pueda ser Dios su soberana voluntad. Les mando un fuerte abrazo, pero no sin antes orar por ustedes. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Eres bueno, eres digno, eres maravilloso, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana que trates con cada uno de nosotros, Señor, y nos hagas ver la realidad de nuestra condición. De tal manera, Señor, que si no hay seguridad en nosotros, no hay certeza, Dios, que tú nos afirmes, que tú nos des la seguridad. Y que eso, Señor, se pueda traducir en vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen, que te exalten. Gracias porque cada día es una oportunidad para ser reconciliados contigo, Señor. Y seremos reconciliados en el futuro porque estamos en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y siga haciendo la obra de Cristo en sus familias y en todo lo que realicen para su gloria. Que el Señor les bendiga.